Bueno, muchas gracias por venir en la mañana de hoy. Bienvenidos al nuevo ciclo de conferencias del programa de Contexto Digital, un programa que realiza la Biblioteca Luis Ángel Arango, con una serie de encuentros donde expertos nacionales aportan sus conocimientos en distintas líneas del desarrollo digital y que están relacionadas directamente con la labor cultural, particularmente en Colombia. Este es un evento desde el cual se quiere analizar cómo la constante evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones transforman el quehacer de las personas y de las instituciones. Este año el ciclo de conferencias de contexto digital que se desarrollará durante todo el día de hoy estará centrado en un tema muy específico y son las redes sociales. ¿Pero por qué las redes sociales? Según las cifras del Ministerio de TIC, Colombia tiene más de 15 millones de usuarios en Facebook y ocupa el 14º lugar a nivel mundial con la mayor cantidad de usuarios en esta red social, mientras que Bogotá se sitúa como la 9ª ciudad en el mundo con una cifra cercana a los 6.5 millones. Por su parte, en un estudio recientemente hecho entre jóvenes colombianos por la consultora digital FindaSense, concluyó que los adolescentes entre 14 y 19 años pueden llegar a tener entre 6 y 10 perfiles activos en redes sociales, de las que son sus favoritas YouTube, Facebook e Instagram respectivamente. Además señala que lo primero que hace una persona o un joven en este estudio al despertar, lo primero que hace es revisar sus conversaciones de WhatsApp y termina su día antes de dormir con una prioridad en ver la red social de Facebook para ver qué es lo que sucedió en su timeline. Ante estos datos, vale la pena preguntarnos para qué sirven las redes sociales hoy. En el ciclo de contexto digital este año se analizan esas diferentes perspectivas sobre el uso que se le da a estas plataformas, que deben ser como canales entre opinión política, divulgación y hasta ser consideradas como espacios creativos y de nuevos escenarios para la cultura. Durante todo el día de hoy estaremos enfocados en 3 diferentes panels donde tendremos 3 temas principales. La primera, y que nos atañe en esta primera jornada, es la opinión política en redes sociales. ¿Es en serio? A las 10:45 continuaremos con un panel llamado Salir del anonimato, casos de éxito editorial que nacieron de las redes sociales, y culminaremos el día a las 2 de la tarde con nuestro último panel llamado Yo quiero tener 1 millón de amigos cazando audiencias en redes sociales. Antes de comenzar y hacer la presentación de este primer panel, quisiera agradecer especialmente a Tatiana Torres, nuestra Community Manager aquí de la Sugerencia Cultural, por su apoyo incondicional en la realización de este evento. Y ya comenzando el día de hoy, tenemos como nuestro primer invitado en el panel llamado Conversación Opinión Política en Redes Sociales, ¿es en serio? Tenemos a Santiago Rivas. Santiago Rivas estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional. Después de terminar sus estudios, fue profesor en el Gimnasio Campestre y organizó junto a varios amigos La Recontra, una mítica fiesta bogotana. En el 2008 llegó a la televisión como presentador de Los Puros Criollos, un programa que emite Señal Colombia y en el que de manera irreverente se habla de los símbolos criollos no oficiales que nos hacen ser a los colombianos lo que somos. Un trabajo que le valió 4 premios India Catalina como mejor presentador de la televisión colombiana. En el 2015, Santiago lanzó el libro Por eso estamos como estamos, del que es coautor junto con Nicolás Samper, Federico Arango y Juan Felipe San Miguel. Una publicación que, según sus autores, nació de la ociosidad y de la observación de defectos como el arribismo, la desigualdad, el sexismo, el racismo, la corrupción, la polarización de los colombianos y que actualmente conduce el programa 2 y Punto de Caracol Radio. Más adelante se sumará a este panel Actualidad Panamericana, que en estos momentos, debido a los problemas de tráfico que hay en Bogotá, normalmente entrando al centro, pues ya se encuentra aproximándose a las instalaciones de la biblioteca. Actualidad Panamericana abrió anónimamente en el 2014 como un medio de comunicación independiente dedicado a la sátira y a la parodia. Su objetivo fue crear noticias falsas con fuertes dosis de humor y titulares con alta recordación, terminando de ser virales en redes sociales, logrando no solo incrementar su audiencia, sino convertirlo en un modo de pensamiento crítico e independiente en Colombia. Han sido muchos los que han creído y compartido sus noticias, entre ellos políticos y grandes medios de comunicación, y esto en gran medida se debe a que su línea editorial principalmente saben interpretar y plasmar en textos lo que la gente siente frente a los diferentes temas cotidianos y de actualidad.
Para resumir, podríamos decir que es un espacio para decir verdades con humor. Mientras nuestros personajes de actualidad panamericana llegan a la biblioteca, pues podríamos comenzar con Santiago. Le doy la palabra a Santiago para que nos comente pues, todo lo que ha realizado en cuanto a opinión política y su caso específico con redes sociales, su impacto, etcétera. Bienvenidos. Gracias. Aló, bien. ¿Ya? ¿Y se me oye? Bien. Bueno, mientras llega el amigo de actualidad panamericana, dijeron que era que se había abierto un cráter en la mitad de la carrera séptima, pero no se sabe si es verdad o no. Pues bueno, creo que la experiencia que yo he tenido en términos de opinión en las redes sociales se remite más a dos experiencias que no quedaron documentadas en mi biografía. En términos de opinión política tal cual, uno es el proyecto Parodiario y otro es El Pequeño Tirano. Parodiario fue un intento de youtuberismo previo a los youtubers, tan previo a los youtubers que YouTube no era como una plataforma que estuviera consolidada como la plataforma de video del mundo. Es más, ni siquiera en ese momento se hablaba de sus potenciales como red social, porque ahora básicamente la red social de Google es YouTube, no Google Plus. Y nosotros empezamos haciendo y subiendo muy erróneamente nuestros videos a una plataforma propia del servidor que teníamos. Pues como tenemos nuestro propio reproductor de video, y eso fue un gran error porque muy poco tiempo después se vería hasta qué punto era útil poner nuestros videos en YouTube. Ahora sobreviven de Parodiario unos 10, 15 videos que ustedes pueden encontrar ahí en YouTube. Un pésimo sonido, la mayoría, bueno, de lo que nosotros hacíamos en esa época era un experimento un poco mamando gallo, un poco no, era un poco patrocinado y un poco no, era pésimamente pagado, pero fue un buen experimento. Y en esa época las redes sociales todavía no existían tal como las conocimos, como tal vez en el 2008, 2009, cuando nosotros hacíamos Parodiario, que era desde junio del 2006 hasta abril del 2007. Twitter todavía no estaba en Colombia, la gente todavía no tenía Facebook y los que tenían Facebook eran gente muy rara. La red social que existía era Flickr, y existía MySpace, y existía Hi5, existía un poco de vainas que ya casi no funcionan. Yo todavía tengo un Flickr que me sirve honestamente para 3 vainas. Y después cuando llegaron las redes sociales yo fui muy reacio a entrar. Mi experiencia con las redes sociales siempre ha tenido que ver con la política. Cuando nosotros empezamos a funcionar era solamente a través del chat de Parodiario y después de lo que pasaba en Flickr, porque Flickr era el lugar en donde estaban como los de la avanzada digital colombiana. Tal vez alguno de ustedes tuvo. Y ahí fue donde empezó a conocerse todo el mundo y se armó como un pequeño grupo. Eso antes había pasado con, yo no sé si ustedes lo recuerdan, con el chat Mirk. Yo no me acuerdo cuál es la sigla, pero es como Microsoft Chat, Mirk. Que era la primerísima red social que yo conocí en la vida, fue esa. Entonces había gente que era la gente del chat. Entonces la gente del chat se encontraba para verse en sitios, cosa que no hace la gente de las redes sociales, porque ahora las redes sociales nos sirven para no encontrarnos con nadie, honestamente. Y empezó, o sea, esa fue como la primera experiencia, fue previa a las redes sociales. Y ya luego, cuando empezamos a hacer El Pequeño Tirano, cuando se empezó a hacer El Pequeño Tirano, empezó a aparecer por Twitter. Y yo en esa época era muy reacio a Twitter. Y luego entré a funcionar en Don Bernardo, siga. Yo luego entré a funcionar ya en redes sociales gracias a una tusa política, solamente para darme cuenta de que lo que yo pensaba antes de entrar a las redes sociales seguía siendo cierto, y es que no sirven para honestamente nada. Es decir, sirven para ciertas cosas, sirven para informarse, sirven para compartir contenidos. Pues yo creo que Actualidad Panamericana le ha servido mucho. A mí personalmente me ha servido
más para comunicarme con la gente, porque después de que se acabó El Pequeño Tirano, yo me dediqué fue a ser presentador de televisión y conductor de radio, y yo opino, pero opino a título propio, es decir, yo no tengo como una institución que se dedique a mover sátira política ni parodia de ningún tipo. ¿Qué es lo que pienso yo para darle entrada aquí a don Bernardo del Portillo? Yo pienso lo siguiente. Yo pienso que las redes sociales son humanas, muy humanas, que tarde o temprano nos las íbamos a inventar, pero que básicamente están convirtiéndose en un vehículo de la sobreactuación. Y yo creo que la sobreactuación es una forma de parálisis, porque la sobreactuación es ansiedad. Creo que la prueba fehaciente es el plebiscito. Creo que el hecho de que todos nosotros sintiéramos que estábamos rodeados de gente que iba a votar, bueno, al menos en mi caso por el sí, fue la mejor manera de enceguecerse, o sea, de cegarse a la posibilidad de que ganara el no, y todo el mundo lo estaba esperando, no solamente por eso, sino por las encuestas, porque las redes sociales finalmente, que se supone que son el terreno de lo democrático, siguen siendo dominados en su mayoría por los medios tradicionales. Entonces, no hay quien tenga más seguidores que la gente de la televisión, la gente de la política, la gente de la música, la gente del deporte, que es la gente que funciona en un universo, pues, por decirlo de una manera bien estúpida, análogo, es decir, en la vida real, y la gente que tiene plataformas solamente digitales son todavía muy pocos los que dominan en redes sociales. Las redes sociales son un reflejo de la ansiedad que nosotros sentimos, pero al mismo tiempo son un perpetuador de esa inacción que viene con la ansiedad. Esa parálisis creo que es la que a nosotros se nos ha demostrado una y otra vez. Yo entré a Twitter en una tusa porque Santos había ganado la primera vuelta contra Mocus. Entonces yo en ese despecho dije, no, algo tiene que poderse hacer, y por alguna razón se me ocurrió que algo era abrir una cuenta de Twitter como si eso sirviera de gran cosa y ponerse a tuitear, tratar de conseguir más gente, como si eso no fuera necesariamente cantarle al coro. Ahora ya optimizaron eso y ahora existe un algoritmo que le muestra a uno solamente las cosas que le gustan a uno. Es decir, si uno tiene un historial de búsqueda de contenidos en artes, le muestra artículos de arte. Si uno tiene una búsqueda de material sobre política gringa, le muestra artículos de política gringa. Si uno tiene un historial de videos de bloopers de gente cayéndose y dándose en la mula, le muestra ese tipo de contenidos. Entonces todo el tiempo nos están mostrando los tweets y los posts y los updates de perfil de la gente que está de acuerdo con nosotros, y nosotros vivimos en el mundo mágico en donde todos estamos de acuerdo hasta el día en que llega el no y gana. Por un estrechísimo margen, pero igual ganó. ¿Sí? Y nosotros ni nos dimos cuenta ni supimos a qué horas, y la lógica más elemental perdió, pero tal vez la lógica más elemental igual se nos está escapando por estar ansiosos, trinando y hablando en las redes sociales de lo que opinamos. Ya, luego seguiremos como hablando de cosas más finitas. Ahora sí, doctor, perdóneme. Buenos días, qué pena la demora, pero es que me vine en metro y no funciona tan bien como nos dicen en los noticieros. Entonces, qué pena la demora, gracias por madrugar. Nada, muchas gracias, Santiago, lo felicito por su programa y por toda su trayectoria. Gracias, hombre. Él sí da la cara, no como nosotros. Pero bueno, hablando un poco de contexto y de actualidad, creo que voy a empezar respondiendo las preguntas que siempre nos hacen, que son muy fáciles. Una es, ¿cómo nació Actualidad Panamericana? Y nace de la mamadera de gallo y se ha mantenido así. Realmente nosotros no teníamos ninguna pretensión al iniciar Actualidad, ¿sí? No es que hayamos agarrado una foto de Jaime Garzón y una foto de la nena Jiménez y hayamos dicho, uy, sí, vamos a restablecer de nuevo el humor en Colombia, sino nada, empezó sencillamente mamando gallo, y creo que eso es lo que nos ha mantenido hasta ahora en lo que somos, poder mamar gallo y darle palo a todo el mundo. El nombre nace de la referencia como de noticieros viejos, pues Actualidad Panamericana suena, si aquí hay mayores de 35 pueden tener todavía el contexto de los nombres de antes de los noticieros que eran súper genéricos.
Y coincidencialmente también Lelutiers, en uno de sus sketches, tiene un informativo que se llama Actualidad Interamericana, creo que es, o latinoamericana. Y también no nos han amenazado todavía, nos han amenazado marcas, pero que le tenemos más miedo a un abogado de una marca que a un Jorge 40 o que a un personaje de estos. Jorge 40 es un evento de los 40 principales. Jorge 40 es un evento de los 40. Se reúnen muchos Jorges, se reúnen muchos Jorges a varias actividades, Jorge Cao, Jorge Cárdenas, todos se reúnen hasta que son 40. Y qué más, es que estoy haciendo como el recorderis de las preguntas que nos hacen. Y en cuestión de por qué estamos usando esos medios o por qué empezamos a hacer actualidad panamericana, es lo que les digo, sencillamente nace de una polarización que nosotros vemos que hay en el país, que creo que usted más que nadie sabe cuando hacía Pequeño Tirano, de cómo estamos divididos, y pues prueba de ello es también la plebitusa que tenemos varios aún. Entonces, no sé, dime tú, ¿de por qué ejemplo, quieres hablar? La palabra plebitusa es algo que nace con las redes sociales, es una palabra que de otra manera no se habría vuelto popular y que ninguno de nosotros conocería. Tal vez alguien en su casa se la habría inventado y ya no importa qué opinamos de la palabra plebitusa, la sentimos, pues, Claro. y la entendemos, como que hemos De generado seguro el unos- inventor debe estar indignado en redes sociales, en este momento. claro, poniendo una denuncia en una estación de policía del robo de su palabra o Sí, debe estar pidiendo, exacto, debe estar pidiendo pidiendo crédito. derechos, sí. Eso es algo que también ha pasado mucho en redes sociales que me parece que es absolutamente demencial, y es que en medio de, yo creo que de pronto es solo porque estamos en una etapa de transición. Yo no sé exactamente transición hacia qué, porque en este momento creo que podemos estar de acuerdo en que todos estamos en etapa de permanente transición todo el tiempo hacia todo. Es decir, desde que el mundo es digital, nosotros entramos en una etapa beta permanente. Entonces todo el tiempo estamos en prueba, todo el tiempo estamos en previo a una actualización. Como nuestra vida Lo que pasa es que nuestro país está en una actualización, pero 10 sistemas operativos antes. antes. Sí. Yo creo que nosotros Sí, no sí, hemos sí, logrado sí. descargar, pero es por el mal No, Wi-Fi. sí, nosotros estamos en Messenger hasta ahorita. Yo creo que Colombia tiene plan de datos con ETV. Bueno, No, con Tutopía. el caso es que hay cosas que todavía pasan, y es que la gente pide crédito por lo que dice en redes sociales. Como todavía hay gente que está pidiendo... Ese meme es mío. Exacto, ese meme es mío, esa palabra, ese chiste es Siéntete mío. orgulloso eso cuando me lo hagas inventé yo. Claro, siéntete orgulloso cuando hagas una vacuna, o sea. Sí, Sí, exacto. pero Y parte del orgullo precisamente del meme consiste en que la gente lo use, en que se viralice. ¿Sí? Por otro lado, tenemos un montón de gente, sobre todo en agencias de publicidad, que bueno, ya no pasa tanto, pero sí pasaba antes, que decía, bueno, Santiago, te llamamos porque queremos hacer un video viral. Y es como, un video tuyo con gripa. exacto, queremos Sí, hacer es un video como- viral, es como un video en donde todo el mundo termine contagiado, porque toso sobre el micrófono, toso sobre la lente. Nosotros todavía no hemos terminado de entender las implicaciones de lo que nosotros mismos armamos, y no me refiero a nosotros los colombianos, sino en general los seres humanos. Y claro, estamos tratando de dar timonazos y encontrarnos, ya no vamos a hablar de política, pero esto igual tiene que ver con formas de erradicar la piratería que igual fue inventada por el mundo digital, es decir, o que fue exacerbada por el mundo digital. Entonces, como, bueno, está bien. Entonces ahora te vamos a dar este servicio por suscripción y tú pagas una platica y tienes las canciones ahí, ya no te tienes que bajar tanto MP3. ¿La gente ha dejado de bajar MP3? No, por supuesto que no. Claro, mucha gente sí, pero la ecuación sigue siendo una ecuación a unos números muy específicos. Yo lo digo porque yo pongo música, pero pues Spotify sirve hasta cierto punto, Deezer sirve hasta cierto punto, pero la manera en que eso le ayuda a los artistas siempre será la misma. A los artistas no les ayudan los intermediarios, les ayuda a dar conciertos y ya. A moverse, sí. Pues digamos que eso es algo, por ejemplo, que a nosotros nos pasa mucho, y es que se nos ocurre un chiste, no sé, en los Oscar. Entonces, por ejemplo, pasó una vez que hicimos el chiste de Brad Pitt, mejor actor de reparto, y le pusimos un plato de lechona.
y eso se volvió un meme y bueno, todo el mundo hizo el chiste y después resultó alguien por allá diciendo, pero hace 52 segundos antes que usted yo ya lo había puesto y es como, men, pues eso quiere decir que es un chiste muy obvio, ¿sí? No, no que eres un genio, ¿sí? Entonces, eso nos pasa constantemente, que la gente se hiere ahí como por unas vainas que uno dice, bueno, pues quiere decir que entonces tu chiste no era tan bueno y nosotros no somos tan chistosos como creíamos, ¿sí? Y es eso, como que también a la gente le falta entender que pues Internet es un medio donde nosotros estamos conectados a segundos de cada uno, ¿sí? Ya no es como antes, que antes uno para enterarse de algo o para tener una referencia de algo tenía que esperar a que el primo viniera de Estados Unidos o ir a la librería francesa donde todas las revistas eran supremamente caras a enterarse de las cosas. No, ahora uno tiene todo a la mano, ¿sí? Entonces yo creo que, por ejemplo, hoy justamente el día de elecciones de Estados Unidos, yo creo que perfectamente puede ser el día en que más memes van a existir en el mundo, ¿sí? Y todos los chistes van a ser iguales. Y en el que la gente va a entender el significado de la palabra plebitusa. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, venga, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que ha servido Actualidad Panamericana para reducir los niveles de polarización? Yo creo que no, porque nos hacen menciones José Obdulio y Holman Morris al mismo tiempo. Entonces, claro, pero eso no es un reductor de la polarización. No, todo lo contrario, porque yo creo que ellos creen que cada uno tiene la razón. Entonces, lo que hace es polarizarlos más y hacerlos creer más el cuento que ellos tienen la razón. Entonces, sí, es que eso es muy raro porque… Pero digamos a usted le interesa más, no, en eso creo que tiene razón, pero a usted no le interesaría más, por ejemplo, que la mayoría de la gente que no tiene nombre ni está suscrita a un partido ni a un movimiento político, ni siquiera a una tendencia política, viera que Actualidad Panamericana está siendo retuiteada por las personas tanto de la izquierda como de la derecha y pudiera decir, ve, de pronto no están tan lejos? Sí, pues es que eso es muy duro, digamos, de sacar esa conjetura así. A nosotros realmente, por ejemplo, nos ha pasado que hay gente que cree que nosotros somos del lado del uribismo, hay gente que cree que somos del lado de Petro, hay gente que cree que somos del lado de Santos. Entonces, como que digamos, ya pasamos ese umbral de creer que estamos, no sé, como logrando un cambio social en Colombia, ¿sí? Porque, no sé, aparte creo que el éxito de Actualidad Panamericana es que la gente no lee. Y eso es muy triste, ¿eh? La gente se queda en el titular, la gente se queda en la foto, la gente se queda en la reacción de la persona que cayó en la noticia, pero es muy poca la gente que se queda enganchada viendo el artículo. Entonces, creo que más allá de reducir los índices de polarización en Colombia, pues lo que estamos es como mostrándole a la gente también una alternativa pues diferente a generar una opinión, pero eso no necesariamente quiere decir, porque pues igual, lo que le digo, puede que la gente con una noticia se enraice más en la opinión que tienen. Nos pasó, por ejemplo, con el video que hicimos con la puya, que la gente nos decía, pero ustedes están a favor del no. Y sí, y era porque era un video que simplemente mostraba qué era lo que había en los acuerdos. Y la gente pensaba que, pues, que uno tenía que decir mentiras o que uno no tenía que ser tan claro. O que uno tenía que estar de acuerdo sí o sí. Sí o sí. Entonces, sí. Eso nos pasa mucho. ¿Eh? Sí. Cuando yo hice el video con la puya, a mí me tocó un poco más fácil porque era un punto en el que yo estaba completamente de acuerdo. Claro. Ahí está. Pero sí, bueno, dicho esto, y siendo que existen temas más polarizantes que otros, ¿ustedes ya tienen la medición de cuáles son los temas que les traen a ustedes más clics, más réditos? Porque yo he visto, o sea, yo leyendo Actualidad Panamericana he visto uno que es Maduro. Cada vez que ustedes ponen alguna noticia sobre Maduro… Y Correa. Pero Mike,
todo el planeta está. Y venezolanos que todavía no saben que eso es un portal de noticias falsas. Ay, está pintado este chafarate. ¿No qué? Es que no puede ser. ¿A dónde vamos a llegar? Y es como, no. Entonces, claro, existe la escala o la seguidilla de los comentaristas de actualidad panamericana, ¿no? Que son como, llega, entonces el primero es el indignado por la noticia, como, no puede ser, es que Maduro es un bruto, es que es un bruto. Después sale una persona diciéndole, oiga, es una noticia falsa, porque no aprende a leer. Y debajo está el que le dice, oiga, no le sople, que eso es lo divertido. Y hay otro abajo que dice, jajaja, ja, ja, la rompen. Ajá, jajaja, la rompen. Todavía no sabemos qué hemos roto, pero bueno, para un contexto digital. O sea, sí. Jajaja, ame. Ame, como sí, en el sí, mundo sí. digital no existen tildes, Tildes, sí, es ame. jajaja, ame. Sí, En realidad es ame. eso es un poco triste, pero no, eso, por ejemplo, nos pasó, creo que el primer diploma que tuvimos nosotros fue una noticia que escribimos sobre la de Laura en América. La noticia era Ricardo Arjona le escribe una carta a Nicolás Maduro. Entonces la carta era así, con una prosopopeya, pero de papelería barata, o sea, mal. Y Laura en América pone en su Twitter como, me encanta que artistas como Ricardo tengan la sensibilidad para escribir este tipo de cosas. Cuando nosotros vimos eso, dijimos, ya, nos graduamos. O sea, ya cayó esta vieja, ya eso fue como lo mejor. Con Correa también pasó que publicamos que Rafael Correa había sido visto en el Alcosto de Guayaquil, de Ipiales, comprando televisores porque eran más baratos. Y nos respondió un man como cercano a Rafael Correa y después nos respondió Rafael Correa. Entonces decían que nosotros éramos una conspiración maso, franco, no sé qué vaina. Illuminati, Rosacruz. Sí, que éramos financiados pues por el Banco Internacional, o sea, una vaina así. Nosotros éramos como lo más divertido. Después sacamos la noticia que las camisas de Rafael Correa tenían mensajes subliminales y también el man puso como, claro, no sé qué, la conspiración. Entonces, claro, nosotros detectamos como esas olas de indignación. De hecho, una de las primeras noticias que nosotros publicamos fue el pico y placa para bicicletas por color durante la alcaldía de Petro. Entonces, fue muy chistoso porque ahí uno se da cuenta que la gente no lee, sino que la gente se indigna. ¿Sí? Y se polariza. Claro. O sea, por ejemplo, ahorita con la foto de James, si nosotros decimos que a Zidane lo amenazaron los del Centro Democrático, la gente va a decir, ay, sí, ay, es que se lo merece, calvo hijo de no sé qué, tal. ¿Sí? Sí, o que Santos fue a Inglaterra a negociar el pase de James al Manchester United. Sí, entonces la gente se indigna con eso y por eso es que digo que la gente no lee. Si ustedes se ponen a ver una noticia de actualidad panamericana, tiene muchas cosas que están mal, ¿sí? Por ejemplo, la de los enanos, la del criadero de enanos en el Espinal, que fue el primer hit que nosotros tuvimos, es una noticia que tiene unas vainas como que dice, cuando los enanos vivían allá, hicieron pequeñas amistades. O sea, sí, dejaron un pequeño vacío en el corazón de los habitantes. O sea, son vainas que si uno lee a conciencia, uno se da cuenta que no tiene ninguna lógica. Mamando gallo. Bueno, pero mire que ahí yo creo que está el gran éxito, y perdón si me pongo aquí densísimo, pero es, finalmente, y estamos hablando de la autoría, ¿no? De la gente que reclama autoría por chistes o por memes. Yo no sé si ustedes se acuerden, eso pasaba en Friends, ¿no? Que Ross sostenía que él se había inventado un chiste famosísimo gringo, un chiste bobo, como si uno dice que uno se inventó el chiste de había una avestruz o alguna cosa así. Resulta que dentro de eso, creo que el gran éxito de actualidad panamericana está en la máscara o está en no ser nadie, es decir, en la verosimilitud.
¿Ustedes cómo construyen una noticia o qué tantas noticias tiene que haber leído o es necesario haber leído noticias en absoluto para redactar noticias como si fueran noticias? Porque finalmente la gente muchas veces le copia es al tono de periódico que tiene, porque sí, como en las últimas horas, utilizando todos los lugares Claro, los clichés de la vaina, ¿sí? Se supo hace unas horas, por medio de la alcaldía hubo un comunicado, ¿sí? Ese tipo de clichés que tienen los medios que son tan importantes. Claro, nosotros nos hemos apropiado, digamos, de ese tipo de lenguajes comunes que hay. Con respecto a lo que usted dice de las máscaras, eso es algo muy bacano, porque realmente yo creo que lo de las máscaras da como una sensación que cualquier persona puede llegar a escribir una noticia, y de hecho nosotros somos muy abiertos a eso, a que cualquier persona escriba y a que cualquier persona nos mande pues una noticia, y si nos parece buena, pues la publicamos, que es buena para nosotros, que no revictimice, o sea, que no caiga en algo que, digamos, va a causarle más dolor o va a causarle daño a una persona. Lógicamente que no sea pues algo extremadamente flojo, como, no sé, nos mandan una noticia como, ay, ¿qué tal que si dicen que Uribe y Andrés Felipe Arias se casaron? Y es como, pues eso no es chistoso y eso hasta puede pasar, pero, sí. Ahí dejo un asterisco, no tiene nada que ver con el chiste que usted acaba de hacer, pero dejo un asterisco ahí puesto, por favor, continúe. Y lo otro es, pues como les digo, o sea, como el cuento de no revictimizar o no hacer como mella en algo que ya pasó, ¿sí? Como burlarse, no sé, de un temblor, de una masacre o de ese tipo de cosas que podrían llegar a ser sensibles y pues lógicamente que nos apalearían a nosotros. Caso, por ejemplo, lo que sucedió ahorita con Carolina Sanín, ¿sí? Nos llegaron varias noticias haciendo burla de eso. Y nosotros dijimos, no, o sea, pues ese tema, digamos, nosotros no vamos a hacer burla de eso porque pues creemos que ya tiene un contexto lo suficientemente fuerte como para que nosotros hagamos ahí cualquier pendejada o cualquier payasada. ¿Qué tan fácil es caer en las redes de las marcas? Es decir, usted decía que le temían más al abogado de una corporación que a un político o a un brazo armado ilegal de algún político, pero por otro lado, más que las armas, las empresas privadas y en general el establecimiento, compañero, compran, o sea, más que matar, compran, y es muy fácil que un experimento exitoso en lo digital tenga muchos publicistas rodeándolo como una jauría de perros diciendo como, no, mira, me encanta este insight, porque no hacemos más bien esto. Yo creo que ustedes tienen un know-how porque no hacemos un outsourcing. Eso nos pasa mucho. Ajá. Sí, nos llegan así como… ¿Qué hacer? Bueno, voy a contar experiencias con marcas que ya tuvimos. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes supieron el caso de Diversity. Experiencias con marcas suena como que se despertó una noche y estaba ahí al y lado. Estaba ahí Carrefour. No, con marcas. Me levanté con marcas en el cuerpo. Sí. No, nos pasó con Diversity, que hicimos la noticia que Diversity iba a abrir el Bronxito. Y entonces el dueño de Diversity, yo creo que lo llamó su mamá o su abuelita muy emberracada, diciéndole, ¿cómo así que van a abrir eso? Tal. Entonces el man se emberracó, se indignó, nos mandó una carta amenazándonos, diciendo como… ustedes les voy a meter una demanda. Le voy a mandar a los Saiyajinsitos. Les voy a mandar a los Saiyajinsitos. Tienen prohibida la entrada a Diversity, sus hijos y los hijos de sus hijos por 3 meses. Los desterró, le rompió la ropa. Nos rompió la llave de caramelo de Diversity. Y entonces el man dice, por favor, necesito que se rectifiquen, y nos manda esa carta y nosotros esa papaya así. Entonces lo que hicimos fue en redes sociales poner pues que a pedido de Don Diversity publicábamos la carta de él rectificando. Entonces lógicamente todo el mundo le cayó encima al man. Por ahí estaban los señores de Publímetro, que ustedes saben que ellos aprovechan cualquier cosa, y entonces hicieron una nota diciendo como el de Diversity no se divierte, básicamente. Y ya, el man no volvió a aparecer.
en ningún lado. 5 razones que demuestran que al señor Diver no le gustan los gatitos. sí, Pura noticia de Publimetro. Güey. Entonces, sí. Mira cómo ha crecido el señor de Diversity. La otra, esta semana pasaron varias cosas. Esta semana, pues ya hace 2 semanas que hubo todo el cuento del impuesto a las bebidas azucaradas, nos invitan a la prestigiosa cadena radial RCN a un programa. Ellos, no sabiendo en qué se metían, nos invitaron. Entonces, nada, estábamos ahí, bla, 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 hablando. A tener una dulce conversación. ¿No? Claro, tener una dulce conversación. Y nos dicen, bueno, ¿y cuáles son los titulares para esta semana? Y yo de una la suelto. Yo, no, que el ministro acaba de decir que también van a grabar los dulces sueños. Este man, Indalecio es que se llama, el de RCN, bueno, el man se quedó mirando así como miércoles aquí se va a soltar. O sea, me va a llegar un memo ya. Me va a soltar un electrochoc acá, el man. Y el man ahí mismo, trim, cambió la noticia. O sea, cambió el tema como de una. Después, el lunes, publicamos una noticia que era que pues ustedes vieron lo de RCN diciendo que una bandeja paisa tiene más calorías que una gaseosa, y bueno, la clásica, son muy caraduras en la vida, ¿no? Entonces, nosotros publicamos que Niño había curado su depresión tomando productos Postobón. Pues lo más chistoso es que están dispuestos a contrariar a los hinchas del equipo que es propiedad de ellos, claro, solamente para que no les pongan impuestos sus gaseosas. Claro, no, es que entonces ¿Qué tenemos contra la bandeja paisa? Güey? Pusimos lo de que un niño había curado su depresión con productos Postobón, y me escribe una amiga que trabaja con Postobón. Me dice, oye, te quiero preguntar una cosa, pero no es cosa de trabajo, es algo personal. Casual. Y yo, sí, claro, dime. No, lo que pasa es que vi y ven, a ustedes les paga la competencia, ni siquiera me dice Coca-Cola, me dice la competencia por hacer ese tipo de noticias. Y le dije, no, para nada. Entonces me dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿es que odian a Postobón? Y yo le dije, no, odiamos a los caraduras de RCN, por ende a Postobón, que son del mismo cuento, por sacar ese tipo de noticias. Ahora yo te pregunto, ¿ustedes como Postobón le pagaron a RCN por sacar la noticia? Y ella, no, pero no te lo tomes así. Y yo, pues es que es la misma caja menor, ¿no? O sea, claro, o sea, pero... Entonces sí, esa ha sido como la experiencia con marcas. Lógicamente también se nos han querido acercar, entonces se nos acerca el creativo y nos dice, no, es que queremos hacer algo súper del putas, tú sabes, como aprovechar todo eso que tienen, no sé qué. Y cuando nosotros les decimos, listo, pero hacemos el contenido desde nosotros, ahí ya como que se paran y dicen, no, pues no es lo que queremos. O sea, nosotros queremos hacer una noticia donde la gente descubra que el Colcafé ayuda para que como el tabaco aumenta los índices de vida, ¿sí? Es como, no, pues no va a pasar, ¿sí? O no sé, que el mercurio es bueno para la salud. Comer más tocineta te trae bienestar. Comer tocineta cruda te ayuda. Entonces, sí, es como... Y ahí salió un jingle, ¿sí? Tocineta cruda te ayuda. Pero no, realmente siempre hemos querido como tener esa independencia con ese tipo de contenidos, porque sabemos que a la hora que dejemos que entren de una de las marcas a ser parte de eso, nos jode. Bueno, ahora el asterisco. Yo he visto, usted decía que sería posible que Uribe y Arias se casaran. De seguro ya en Panamá debe haber un registro de eso. No mientras Vivian Morales esté vigilando, pero no, mi pregunta es porque ustedes han puesto un par de noticias que son verdad, y creo que el momento de mayor rebeldía, de pronto, de actualidad panamericana, o el momento de mayor... Sí, el momento más subversivo de actualidad panamericana ha sido cuando han puesto noticias reales. Yo me acuerdo de una específicamente, y es cuando salió Ordóñez a decir que tenían que moderarse las manifestaciones de cariño en los colegios. Y esa salió así casi, o sea, con 2 cositas añadidas, directo en actualidad panamericana. ¿Qué los motiva a hacer eso? ¿Qué resultados tiene? ¿Qué tan a menudo lo hacen?
Pues es que esto es Macondo, sí. Entonces, a veces quisiéramos que eso no se convirtiera en algo real. Nos pasó, por ejemplo, hubo una noticia que era, gente le celebra cumpleaños a un hueco de la cuadra y pasó. Eso sucedió, o sea, la gente se lo celebró. Cuando suspendieron a Petro, nosotros publicamos que Petro estaba demandando para que le reconocieran las semanas de trabajo suspendido y efectivamente después Petro lo hizo. O sea, sí. Entonces, creo yo que más que tratar de evitar que pase o no, es que vivimos en un circo. Así. Y si nosotros vemos las noticias, es una vaina completamente triste a veces. Entonces es como que quisiéramos que no pasara, lógicamente quisiéramos que fuera algo que de verdad apelara solo al humor, pero creo que en Colombia es imposible. Mientras en un noticiero exista una nota del cerdo satánico o, o ese tipo de cosas, o que existan las secciones de internet, que son 20 minutos de videos de YouTube, creo que pues va a ser inevitable que algo que publiquemos pase en realidad. Y pues lógicamente no es adrede porque pues no tenemos una... No, pero digamos lo de Ordóñez fue la noticia después de que pasó, publicada. Sí, O sea, sí, como sí. esto parece mentira, pero es verdad. ¿Eso no les ha vuelto a pasar? Sí, pues por ejemplo pasó también una vez con con una lesión de James, que nosotros pusimos que le habían llegado cartas de amenaza a la grama, al pasto que había lesionado a James. Y nada, pues es que eso es reflejo, por ejemplo, de lo que pasó con Falcao y con el man este que lo lesionó. Lógicamente, si hacemos eso, nos pegamos a cosas que son completamente ridículas y las volvemos noticia. Caso también, por ejemplo, de Electricaribe, que pues todo el caos que hay en Electricaribe y demás, y sacamos una noticia que era que Electricaribe contrataba a Walter Mercado para que manejara mejor las energías. ¿Sí? Entonces, pero pues porque son reflejo de algo que está sucediendo y pues es como una forma directa de hacer crítica a eso que a veces parece tan ridículo. Bueno, venga, ahora ya para hablar del tema que nos convoca, las redes sociales, ¿a ustedes cómo les han funcionado? ¿Ustedes en dónde funcionan más? ¿En Facebook, en Twitter, en Instagram? Ustedes Instagram lo aprovechan muy bien, creo yo, sacan unos videos breves como imitando a Playground, Sí, 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 imitando a... nos estamos robando ese formato. Exacto, a cultura colectiva y eso están cogiendo ese formato. Bueno, ¿cómo les ha ido en las redes sociales? ¿Cuál ha sido como el progreso de ustedes? ¿Dónde empezaron? ¿En qué van? Nosotros empezamos realmente con la vieja escuela, nosotros empezamos con un blog. O sea, Actualidad Panamericana en principio era un blog que a los pocos meses se volvió pues sitio web, por así decirlo, pero sigue teniendo la estructura de blog. Lógicamente lo que más se mueve es Facebook, porque en Facebook hay más indignación, hay menos lectura, ¿sí? Entonces la gente comparte más y lógicamente la gente cuando comparte, pues comparte queriendo que caiga su tía, su amiga de ultraderecha, su amigo izquierdista, bueno, ¿sí? Entonces Facebook es como la que tiene más número de impactos, por así decirlo, en nuestras redes. Instagram hemos estado sacándolo poco a poco, con los videos digamos que hemos como cambiado un poco el formato de las fotos, aunque con las fotos nos iba muy bien. Este mes vamos a sacar un nuevo video que como primicia les cuento ahí, va a ser sobre noviembre, sobre el mes de noviembre, que noviembre es un personaje que nadie quiere. Y Twitter, pues Twitter, digamos, nosotros no mantenemos comunicación con las personas en Twitter. Simplemente posteamos y dejamos que la gente se encienda ahí sola. Entonces, pero pues en definitiva, Facebook creo que pues es como el hub ahí grande para nosotros. La gente en general recibe Actualidad Panamericana, ¿cómo? ¿Ustedes reciben cuántos tweets al día? Pues tienen una medida o no es muy claro. Pues en Twitter, digamos, si le pegamos a un buen chiste, o sea, hemos llegado, no sé,
a 5.000 retweets de un chiste, ¿sí? No me acuerdo ahorita exactamente cuál. En Facebook el alcance más o menos promedio por nota es de 8.000 personas, más o menos, como el bajito. Y eso es otra cosa, también nos hemos mal acostumbrado un poco a eso, y es como que ya vemos una nota que tiene, no sé, 2.000 likes, y es como, no fue mal. Pero, pues, Divas. claro, y lo peor es que es algo que es orgánico, porque nosotros realmente no invertimos en nada de pauta en Facebook, ni nada de eso. Ustedes tienen 118.398 seguidores. Sí. ¿A quién siguen? Nosotros seguimos a los que nos da curiosidad como por seguir, por ejemplo a Pacho Santos, a él creo que de hecho ya no podríamos dejar de seguirlo, es que no, ya está en es corresponsal de nosotros. Otro cuento, cuando estuvimos en RCN, llego yo y me siento y les digo, ay, la misma cabina donde trabajaba un famoso, esto al aire, ¿no? Les digo, donde estaba un famoso expresidente que es corresponsal nuestro, y estos manes, todos como, sí, y yo, ay, sí, pero no me vayan a echar al celador ahorita con electrochoques, y estos manes, todos como, cambiemos de tema. Pues, nos querían invitar a J. Mario, pero lastimosamente no se dio, porque ahí sí le habíamos dado palo como un berraco. Pero bueno, ¿eso qué tan a menudo les pasa? Que se encuentran en la vida real con gente a la que le han... Vamos a establecer aquí una salvedad, ¿no? Que no es como que ustedes le den duro a... Pero sí hay gente que de verdad es como corresponsal de ustedes y bota material permanentemente. ¿Qué tan a menudo se encuentran ustedes con estos personajes? Casi como en un Laura en América de la actualidad colombiana, ¿no? Como... le presentamos a los de actualidad panamericana, que siga el desgraciado. Nos pasó, bueno, por ejemplo, nos pasó con Rafael Pardo. Nosotros publicamos una noticia que él se iba a mandar a hacer un trasplante de carisma. Y ese señor pone en su Twitter como, quiero dejar claro las cosas acerca del trasplante de carisma. Y nosotros dijimos, miércoles, la demanda. O sea, ya nosotros así, como el chavo, Y no, el man resultó mamando gallo diciendo que el donante estaba bien, que eso no había salido de... Bueno, o sea, el man devolvió la pelota muy bien. El man seguía simpático. Bueno. Sí. La vez pasada también estuvimos en un evento de Mintic, que nos invitaron, entonces se acerca David Luna y nos pide una foto. Nosotros, bueno, sí, entonces me dice, no me vayan a dar tan duro. Y le dije, usted sabe que nos invitó, entonces aténgase a las consecuencias. Ya estando durante la presentación, pusimos un video que es sobre un pueblo que nos inventamos que se llama Gonorrea, Antioquia. Y nada, yo empecé a decir como, señor ministro, usted se tiene que comprometer a llevar a Gonorrea, Antioquia al siglo XXI. Y la persona que nos había llevado, que es conocida, estaba pálida. Y ella me decía como, maldito, usted diciendo gonorrea 80.000 veces, diciéndole al ministro. Y yo dije, no, pues de acá me van a echar. Y no, pues el man estaba muerto de la risa y dice que el man antes decía, sí, me comprometo. Pero pues creo que es también eso, como que la gente ha entendido pues, que tiene que tomarse las vainas en buena onda, ¿sí? Pues finalmente es eso, es humor. Y creo que el problema que nosotros tenemos acá es que a nosotros se nos olvidó reírnos. Se nos olvidó reírnos de lo que somos como colombianos, de los ridículos que llegamos a ser como colombianos, ¿sí? Todo eso, pues, y lo digo también porque creo que por su experiencia en Pequeño Tirano, es eso, a la gente le hace falta, cuando la gente está tan polarizada por algo es por eso, porque no tiene sentido de autocrítica, porque no tiene capacidad de reírse de sus propias embarradas. Entonces, creo que ese pues, ha sido como el ejercicio, retomando lo de la polarización, más allá de lograr que la gente se salga de su bando, es lograr que de verdad la gente
pues se siente identificada con un contenido o se pueda reír de un contenido sin ningún problema y sin ninguna atadura moral, política o X. Entonces, el humor sí limpia el debate, mejor dicho. Sí, yo creería que sí, pero no, o sea, lo limpia, pero desde una forma más sana, por así decirlo. Sí, no, Sí. o sea, no lo sanea, no No lo lo sanea. no lo purga, sino Ajá. simplemente lo vuelve… Sí, podríamos decir que no tampoco like, ¿no? No, en Pues, absoluto. No, pero cuando uno aprende a reírse de sí mismo y aprende a reírse del otro de una manera amistosa y pues puede que no amistosa, puede que sí aguda, puede que sí fuerte, pero no, es decir, reemplazar la violencia con humor de pronto sí ayuda al debate político. claro. Y eso yo creo que es también estar un paso adelantado de lo que le va, pues de las cosas que le van a decir a uno, ¿sí? Cuando usted ya para de una y cuando usted ya dice, ay, sí, pues tan chistoso, ¿sí? Es como, la gente queda ahí como desprotegida, como sin armas también. ¿Ustedes se han arrepentido de algo que hayan posteado? ¿De alguna noticia que ustedes después digan, no era necesario, era excesivamente ofensivo o no, nunca han sentido eso? Sí. Ahorita no recuerdo, pero hubo una en particular que yo publiqué y que no les dije al resto, porque nosotros somos 6 personas. Y sí, se nos iba armando ahí un tierrero. No me acuerdo, no recuerdo exactamente cuál fue el chiste, sí fue un poco pues subido de tono, no mucho, pero sí, sí hubo como un borrar de todo lado por cosas que pasan. O sea, puede pasar que a medida que ustedes se hagan más y más conocidos, se moderen más y más. Es decir, como que digamos, antes tenían, no sé, 2.000 seguidores y ahora que tienen 118.000 y pico, ¿será posible que ustedes entonces digan como, uy, no, mejor bajémosle a esto, mejor bajémosle a esto otro, o al contrario? No, yo creo que no. Y claro, porque uno, digamos, entre más compromisos adquiere, más políticamente correcto se debe volver, ¿no? Se supone, ¿sí? Pero la gran ventaja es que como somos varios, entonces pues cada uno aporta una visión diferente o una forma diferente de abordar las cosas, ¿sí? No creo que lleguemos como a ese nivel de autocensura, todo lo contrario. Y al paso que va el país, creo que vamos a tener buen material por los próximos 30 años, si no llega el castrochavismo, ¿no? No, con que llegue el vargasyerismo. Bueno, ustedes… Sí. Hay que tener 3 dedos de frente para que llegue el vargasyerismo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacernos, hacerle a Bernardo, A Santiago Rivas. Buenos días. Mal. ¿No vio que me tocó venirme en Transmilenio? No, digamos que eso va. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene trabajo, aunque no parezca y aunque yo esté acá a las 9 de la mañana en esta charla, pero cada uno tiene, entonces, actualidad no se ha vuelto algo, pues, como necesario. Entonces, por eso también es que creo que conservamos una libertad dentro del portal en eso. Tenemos, lógicamente, cosas como los AdSense, la toma de home también, que está hecha como para que una marca, si una marca quiere pautar, paute, pero pues las pautas, digamos, las marcas no se animan tampoco mucho cuando ven un banner de DMG y un banner de Interbolsa en el home, entonces como que a los manes no les llama mucho la atención. Pero, y pues hemos hecho cosas de contenido con marcas, pero no siendo invasivos dentro del artículo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, íbamos a sacar una con una marca que era que joven prefiere no ir a novenas familiares para que la familia no le pregunte por la novia, ¿sí? Y era con Axe, que era para hablar acerca de pues, que es fácil conseguir mujeres y demás, y bueno, toda esa huevada. Ustedes sí se despertaron un día, estaba Axe ahí. Ahí sí, pero digamos que eso pasa muy de vez en cuando. O sea, no es algo que sea prioridad para nosotros la monetización, ¿sí? Quién sabe, pronto en futuro, no sé, le vendamos a Luis Carlos Sarmiento Angulo el portal y ya de un momento a otro ustedes empiecen a ver que construir
en Bogotá sin preocuparse por la densificación es buen negocio. O que, cosas así. sí, o que la reforma tributaria hace a Santos bobo y feo. Eso. Puede pasar. ¿Alguien más tiene una, por favor? Espero que su respuesta esté impregnada un tanto de humor. El eje central acá se ha tomado y la inquietud, como lo ha manifestado en distintas oportunidades acá, Santiago, es decir, con este humor, esta forma de hacer humor a través de los medios, se solucione, se aminore, se mengue esta polarización que reina entre los colombianos. Polarización que tiene un trasfondo de violencia de un periodo larguísimo, página de la historia de Colombia. Entonces, mi pregunta es esta. Yo soy una persona, donde mi papá, con un granero en un barrio aquí de Bogotá, el negocio prosperó, el negocio permitió darnos una educación, no en Estados Unidos, Harvard, no somos ni siquiera, en el buen sentido del término, pequeños burgueses, ¿no? Más bien de estrato campesino, trabajador, etc. Papá lo secuestró a la guerrilla de la FARC, nos extorsionaron, nos dejaron en la miseria, lo asesinaron vilmente. Este ejemplo está, multiplíquenlo ustedes a la N. Repito, que se me entienda bien, que hay un trasfondo de humor. Entonces, ahí está el germen y ahí está el fenómeno, la fenomenología tal de la polarización. Y hace unos años con este personaje también muy chistoso, muy paradigmático, esa imagen de Ingrid Betancourt que recorrió el mundo entero y conmovió y permitió, hizo echar lágrimas a los colombianos, y que se promovió toda esa marcha, inclusive ahí estuvo Santos. No más FARC, no más FARC, está bueno, ya con esto está dicho todo este episodio. Eso quedó ahí, y eso arraigó, y por eso ganó el no, y el no ganó él con esas ventajas de los que votaron, ¿no? Sino de la inmensa, no toda, del abstencionismo. No fue indiferencia, le dijimos no votamos porque ya sabemos que gana el sí, ahí está. Bueno, hay que contar el abstencionismo ahí en el sumado al no de los votantes. Bueno, entonces viene el interrogante. Creo que entonces dentro de esos factores de polarización, estimado amigo, cree que haciendo chistecitos muy simpáticos, con una risa, ¿cuál es el término que usa Santiago? No sé si lo puedo asimilar a ser sinónimo de angustia, porque en esas risitas hay un trasfondo de angustia, una risa angustiosa. Seamos honestos. Con esos chistecitos irreverentes y todo, se va a soliviar la polarización. Lleguemos hacia adelante, porque veo que aquí hay la mayoría
de gente joven, de las actuales generaciones actuales. Nosotros somos caducos. Quisiera más humor para calificar a gente de mi talante. Sí, a gente joven. Creo que por usar estos aparaticos de esta moderna tecnología, con términos en inglés y todo, me da la sensación, repito, hablo en el mejor sentido de humor, como que es una juventud, de efecto estos aparatos, una juventud cascada y capacidad de crítica. Acuérdate, ya íbamos a seguir adelante porque nadie más comentó nada y el único comentario no tuvo nada de crítica. Por favor, mi estimado amigo, espero su respuesta muy cargada de humor para que nos podamos reír. No, usted me dejó un poco triste, pero bueno. Sí, yo me quedé esperando sí, el humor, yo también- señor, perdón. Yo pensé que en cualquier momento nos iba a agarrar a Pensé que en chancleta. algún momento iba a decir acá, algo pero, chistoso. No. hay una cosa, y es Eso que… se llama humor por catalización. Sí, sí, sí. Hay una cosa y es que nosotros no creemos o no creíamos que teníamos una responsabilidad social real sobre lo que estábamos haciendo. ¿Mm? Ya cuando todo esto comienza a crecer y cuando todo esto comienza a tener un impacto y algo que va más allá de las redes y cosas como que, no sé, como que Arango Bachi caiga en una noticia de actualidad panamericana, Francisco Santos caiga, Piedad Córdoba también resulte haciendo un retweet de una noticia falsa, como que todas estas cosas nos comienzan a mostrar a nosotros que estamos haciendo algo que puede llegar a ser significativo o que puede llegar a tener una repercusión social que nosotros creemos que se pueda dar. Hablar de un impacto inmediato de nosotros dentro de la polarización o dentro de esa falta, digamos, de humor o ese miedo que hay del que usted habla, que es muy cierto, pues realmente es muy pronto porque nosotros solo llevamos 2 años y toda la gente que tenemos, pues sí, tenemos 101.000 seguidores, pero si nos ponemos a ver de esos 101.000 seguidores, ¿cuántos pueden votar? ¿Cuántas personas de verdad se levantan o cuántas personas van más allá de lo que ven en una noticia? Para nosotros ahorita es muy inmediato hablar o cuantificar o decir que estamos haciendo algo. Con respecto a lo que usted dice del nerviosismo que existe detrás del humor, claro, es completamente cierto. El humor es un mecanismo de defensa, el humor es un mecanismo en el que uno, cuando uno está nervioso, cuando uno está en una situación tensa, lo primero que uno hace es reírse. De hecho, hacer reír a alguien es una de las cosas más difíciles del mundo, porque el humor también es muy subjetivo, cosa diferente a lo que pasa con el miedo. Asustar a alguien es mucho más fácil. Decirle a alguien que Uribe puede llegar a ser presidente dentro de 2 años da mucho más miedo que risa, ¿sí? Entonces, creo que pues, y volviendo a lo que le decía a Santiago, es muy difícil, uno, que nosotros lleguemos a medir un impacto social ya, porque pues de hecho eso, o sea, de hecho nosotros no salimos de redes y si damos charlas, pues siempre las damos como a unos públicos muy específicos o a unas audiencias muy específicas. No sé si de pronto eso de aquí a 2 años, 3 años, 4 años cambie, si de aquí a ese tiempo también la página continúe o nosotros nos haya tocado irnos a vivir a Noruega porque nos amenazaron o algo, que puede pasar. Pero en general creo que lo principal para nosotros es que la gente aprenda a tener como ese sentido de autocrítica y restablecer el humor propio, porque nosotros también hemos vivido en un humor que es muy agresivo. Entonces es un humor que se burla del otro, que se burla de la condición social del otro, del defecto del otro, pues sí, como todo ese tipo de cosas. Entonces, volver a tener como, digamos, esa idea más de humor un poco más consciente, sin llegar a ser pretencioso, creo que es lo que estamos logrando. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en los grandes países donde hay, digamos, esos boom de humoristas y demás, por lo general nacen de las posguerras, ¿sí? Monty Python, por ejemplo, en Reino Unido, en Inglaterra, es un ejemplo muy claro. Y si uno ve todos los sketches de Monty Python, tienen como ese sentimiento del orgullo inglés que se perdió durante la guerra y que se volvió un poco cobarde, porque nace también de eso, de los nervios, del miedo y de la tensión
que generó una situación pasada. Es como... Yo quisiera añadir una cosa, y es que la polarización es un fenómeno que nosotros no hemos terminado de entender y por lo tanto nos queda más difícil desentrañar o desactivar. Yo creo que la polarización es una condición mental colectiva a priori, es decir, el humor es un remedio contra la polarización, en mi opinión, porque desestabiliza las opiniones que están enraizadas en posiciones fijas, es decir, a la gente no le parece chistoso el humor de los izquierdistas, o sea, a la gente derecha no le parece chistoso el humor de los izquierdistas porque está hablando en contra de ellos. Lo único que uno puede seguir haciendo es seguir haciendo humor. En la medida en que el humor sea bueno, se va rompiendo poco a poco la barrera del desacuerdo, porque la barrera del desacuerdo está mucho más acá que el humor. ¿Sí? Si a una persona de cualquier vertiente le hacen un buen chiste, el chiste es bueno y ya. ¿Sí? Que nuestro debate político nos haga a nosotros perder el sentido del humor o el sentido de la autocrítica o el sentido de la crítica en general es lo que hace que nosotros no avancemos hacia ningún lado. Yo honestamente no creo que a nadie que esté por encima de cierto rango de poder le interese la historia suya o la mía o la de ninguno de nosotros. Yo pienso que la polarización, ¿sí? Ese juego en el que nosotros estamos actuando como barras bravas de la posición que sea, repitiendo hasta el cansancio las mismas frases y los mismos argumentos, es un juego que solamente favorece a los poderosos. Y los poderosos honestamente siempre son uno mismo, es decir, un mismo ente, uno solo, una unidad. Los polarizados somos nosotros somos los que estamos todo el tiempo desinformándonos, atacándonos, olvidando de dónde venimos y cuál es el objetivo en común, ¿sí? No construyendo, sino al contrario, peleando inútilmente, una pelea que no tenemos además cómo ganar, porque las herramientas en realidad las tienen quienes establecieron ese juego de polarización. Para mí, la clase dirigente colombiana es una, y es esa clase dirigente la que ha generado una polarización que nos tiene a nosotros peleando. El humor es efectivo contra la polarización porque se burla de los poderosos, porque les resta poder y los aterriza un poco a nuestro nivel, en la medida en que a nosotros se nos dé la gana. Y en la medida en que nosotros podamos utilizar después el humor para darnos cuenta de que son seres humanos simplemente y podamos salir de las redes sociales, que como tal sí son redes y pueden volverse redes como una atarraya, y pudiendo salir de ahí podamos hacer alguito más por nuestro mundo político. Pero si nosotros aprendemos a reírnos ya, estamos dando un gran paso, a reírnos de nosotros mismos y a reírnos del otro y a reírnos con el otro, porque finalmente existe esa posibilidad. Si ustedes se dan cuenta, y yo en esto me sostengo tercamente, porque terco sí soy, pues el único punto en el que se encuentran Francisco Santos y Holman Morris es en la actualidad panamericana. Y no es una noticia falsa, es cualquier cosa que ellos hayan retuiteado. Ellos lo leen, ellos lo comparten y ellos se encuentran ahí. Entonces sí existen espacios de encuentro. Para mí pues está el humor, ¿sí? Está la posibilidad de darse uno palo y de divertirse haciéndolo, como solía ser antes. Nosotros cada vez somos más un país de barras bravas y eso de nada nos está sirviendo, ¿sí? Antes uno podía irse al estadio con personas del otro equipo, reírse, y bla, y nadie le estaba pegando una puñalada al otro, ni estaban echando al otro del estadio, normal. Lo que pasa es que ese espíritu de las barras bravas que ya no dejan entrar al otro, que ya no aceptan al otro, que lo deshumanizan o que lo borran de plano, se está pasando a terrenos que deberían tener tantica más conversación como la política o la cultura, que si estás de acuerdo con esto o estás en desacuerdo con esto, que si estás contra mí o estás conmigo. Ese tipo de cosas de nada nos sirven y eso es algo que se construye a priori, o sea, antes de que leamos el chiste ya estamos polarizados. A nosotros no nos polariza el chiste, a nosotros nos polariza, no sé, el entorno, la desinformación, las noticias, los medios, la gente, nuestra propia naturaleza, nuestra propia falta de educación política, lo que ustedes quieran, pero ahí estamos. Y finalmente las redes sociales, creo yo, son un reflejo de eso que pasa en nuestra cabeza, en la cabeza de todos nosotros. Entonces, si la polarización no acaba, en las redes tampoco acaba, ¿sí? Si nosotros seguimos siendo gente sola y ansiosa, todas las redes sociales, por mucho que nosotros hablemos de política,
van a seguir tendiendo a ser Tinder. Y eso no está necesariamente mal, está bien si ustedes logran opinar y levantar al mismo tiempo. Pero no deberíamos estar sobrevalorando el papel de las redes sociales cuando nosotros mismos no tenemos muy claro cuál es el papel de nuestro cerebro en el debate político. Porque finalmente las redes sociales son un reflejo de eso. Y la polarización es solamente uno de los ingredientes que nos hace a nosotros tan vulnerables en redes. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión. ¿Usted quiere cerrar con algo? No, pero allá tienen dos preguntas. Entonces, primero el señor de atrás y después el señor de adelante. Como los dos están atrás, entonces el de más atrás… No, mentira. El humor y la revolución están ahí dispuestas para cualquier persona que decida tomar partido con ellas, ¿sí? Entiendo su punto de vista, entiendo como el respeto hacia el abstencionismo y demás, y que de pronto uno no tenga la creencia total en esos mecanismos de participación democrática, por así decirlo, pero pues creo también que nosotros los colombianos nos quedamos justamente en un discurso que habla, en un discurso que es retórico, en un discurso que ha venido repitiéndose durante años, pero realmente nosotros no hemos tomado las iniciativas para hacer que algo pase o para hacer que algo suceda, ¿sí? Ejemplo ahora con todo lo de las marchas que hubo después del plebiscito y demás. Sí, muy bonita la movilización, increíble, toda Bogotá movilizándose, pero realmente las otras ciudades creo que estaban pues muy quietas con respecto a eso. Como vivimos en una sociedad, en un país centralista, creemos que todo lo que pasa en Bogotá va a repercutir en las otras ciudades, y no, eso es mentira, eso es como el Bogotazo solo pasó, lo de Gaitán solo pasó acá en Bogotá. Bueno, no en Boyacá. Sí, pero pues igual en la costa o en el resto de lugares no pasó mayor cosa. Entonces, creo que el cuento básicamente, y esto ya lo digo fuera de Actualidad Panamericana o como persona que hable por Actualidad Panamericana, es que si nosotros queremos hacer un cambio, si nosotros queremos generar un cambio, pues tenemos que ir y buscar a la persona que está ahí al lado de nosotros para hacer que cambie y para hacer que la mentalidad de esa persona también evolucione, ¿sí? Porque es muy difícil que la persona que no tiene recursos tecnológicos o que no le gusta la tecnología en general, pues critique solo eso y diga solo eso, y asimismo como la persona que está en redes cree que solo en redes va a movilizar gente, ¿sí? Los cambios los hacemos nosotros y desde el entorno que nosotros tengamos, pero pues es muy difícil si nosotros vamos a quedar siempre en el mismo discurso de desigualdad y que aquí no pasa nada y es que aquí se lo roban todo, pues porque si eso pasa es simplemente por causa nuestra. Pues yo lo que creo es que en mi experiencia la mayoría de la gente primero se abstiene y después argumenta. Yo no dudo que haya mucha gente que simplemente se siente desmotivada y frustrada por cómo es la política en Colombia, por la falta de oportunidades, por la falta de igualdad. Bueno, eso son realidades que a ninguno de nosotros se nos escapan, pero al menos en las ciudades la mayoría de abstencionistas realmente no van porque les da pereza votar y después argumentan. Creo que hay muchos tipos de abstencionistas distintos y yo no puedo más que estar de acuerdo con usted, pero al mismo tiempo creo que A, sí existe un incentivo para votar, normalmente es una lechona o un tamal, y B, no apropiarnos de las cosas, puede que no sea votando, pero la gente puede empezar por votar y después puede empezar por actuar. Todo aquello de lo que nosotros no nos apropiemos, nos lo van a robar, porque lo estamos dejando ahí flotando. Y es lo mismo con la identidad. Yo trabajo en un programa que habla sobre símbolos patrios no oficiales y creo que la conclusión más breve que he podido sacar es que la verdadera memoria es la identidad, porque es la memoria que uno tiene que memorizar, es la memoria que uno sabe que está con uno. Y eso que uno sabe que está con uno es en donde uno sabe que está, es lo que uno sabe que le pertenece. Cuando uno no tiene muy claro qué es lo que le pertenece, por supuesto es más fácil que se lo roben. En ese sentido, votar es un ritual de apropiación. No quisiera convencerlo a usted y a través suyo a todos los colombianos abstencionistas, pero para mí es claro que vale la pena igual votar. Obviamente esta democracia no está hecha para ser una democracia. Nosotros tenemos una democracia hecha para servir a los intereses de quienes quieren permanecer en el poder. Entonces, a los colombianos que más difícil la tienen en general en sus vidas
sea, así como existe el municipio de Gonorrea, debería existir el municipio de La Inmunda. Todos aquellos que habitan en La Inmunda, en este país, la tienen difícil incluso para ir a votar. ¿Sí? Y las comunidades indígenas tienen que viajar 6 horas en canoa y 2 horas en chiva y 4 horas a lomo el uno del otro para poder llegar a poner un voto para que se lo roben, lo quemen o no sirva para nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un panorama muy frustrante. Pues tendríamos que empezar por pedir puestos de votación mejor organizados y qué sé yo. Pues a mí el Estado como tal no me gusta, pero ya que existe uno, pues deberíamos exigir que fuera más funcional y más eficiente. Pero entonces, pues sí, de acuerdo, es decir, ¿qué le puedo decir? Mejor dicho, es un comentario y sí, estoy de acuerdo, es muy frustrante votar en una democracia que no sirve. Su merced, queda la… Sí, pues esperamos ir por la misma senda, pero no terminar en la misma zanja, por duro que suene. Claro, Garzón es un referente importante para nosotros, pues creo que de hecho también parte también de lo que hacía Santiago, porque pues es como yo le decía, es la última persona en Colombia que se atrevió a reírse del colombiano y de su esencia, ¿no? De su esencia relacionada a la corrupción, al narcotráfico, a todo esto. Y cuando mataron a Garzón, a todo el mundo le empezó a dar miedo a hacer humor, ¿sí? Entonces el humor ya se volvió tibio, se volvió políticamente correcto, entonces ya, pues, existieron y existen cosas como, digamos, La Luciérnaga, que tenía una crítica súper fuerte, pero igual, digamos, era una crítica que llegaba como hasta cierto punto, hasta ciertos límites, ¿no? Aparte de Garzón, lógicamente existen otros referentes de afuera que están, como por ejemplo The Onion, que es un periódico de noticias falsas gringo que lleva, no sé, 25 años perfectamente. Está también el Chigüire bipolar en Venezuela, está The Clinic en Chile, está el Deforma en México, está el Mundo Today en España, pues que son unos referentes grandes para nosotros, porque creo que nos abrieron un poco el espectro a, digamos, lo que era el humor de Garzón, que terminaba siendo muy político. Nosotros ya digamos que tenemos lo político, pero también podemos sacar otras noticias un poco más likes, pero que también suenen ridículas, ¿sí? Como que Medellín haya cambiado su nombre a Medellín sin bolsillos, ¿sí? Como ese tipo de cosas que logramos. ¿Qué más le digo yo con respecto a Garzón o a la gente? Pues Arias, Troller, que también han sido grandes referentes de nosotros. Con ellos pasó algo y es que ellos vienen sacando una revista todos los 28 que se llama Semama, que no sé si la han visto, que es como la parodia de Semana. La sacan dentro del grupo Semana y hacen todo un especial de noticias ridículas, noticias falsas. Dentro de Semana, el día pasado, el Día de los Inocentes, sacaron ellos esa publicación y la gente empezó a escribirles como, ay, ¿qué pasa vos? ¿Se están creyendo Actualidad Panamericana? Y nosotros les escribimos a la gente como, no, ellos fueron los que empezaron con eso, o sea, respeten a los papás, ¿sí? O sea, nos tocaba decirle a la gente como, pues, o sea, realmente ellos fueron los que iniciaron esa vaina. Nosotros nos apegamos a ese formato y ya. Pero, y pues bueno, muchas gracias también por las palabras acerca de la comparación. Sí, nosotros íbamos a tener en esta conversación a la dupla de Jaime Garzón, a Collazos, no mentira, a Antonio Morales, que era el escritor y el creador, por ejemplo, de Godofredo Cínico Caspa. Bueno, él simplemente no pudo venir y es una lástima porque sí, él también habría podido dar como ciertos luces en cuanto a cómo funcionaba ese proceso y cuáles son las razones por las cuales pues siguen siendo como un referente de humor, pero bueno, sí es cierto, qué bueno que respeten a sus taitas. Joven, para cerrar. Me parece que todo eso es activismo, que es importantísimo como a través de grupos que se unen,
empiecen a hacer una crítica a través del humor, como tratando de frenar un poco toda una maraña capitalista, consumista en muchos sentidos, pero desde la televisión, desde los criollos, desde la actualidad panamericana, digamos que ese enfoque es un nicho pequeño en cierto sentido, digamos que los que ven todavía televisión, Señal Colombia o Facebook, o sea, digamos que entre los 25, 30, con un nivel universitario, un poco intelectuales, bohemios, hipster, rockeros, es decir, todo esto, que es muy importante, pero que se queda en ese nicho como tal. Bueno, también están los narcorreggaetoneros, los... No, mentira, continúo. Todos esos, pero qué rico y qué importante es poder reírse de uno mismo, del otro, y si uno puede hacer uno más, sino reírse, pero en esa risa está implícita mucha crítica y deconstruye. Uno a través de un chiste, como que esa certidumbre se replantea, entonces es más peligroso que otra cosa. Pero también en la visión, como recuerdo ahorita a Baudrillard, este hombre que dice que a veces ya para qué las marchas si todo ya es un simulacro. Es decir, todo es un simulacro, o sea, ay sí, voto, lo que sea, pero van 5 o 6 personas, no pasa nada. Es decir, desde que RCN y los grandes imperios estén funcionando y tengamos realities, tengamos reggaetón, tengamos todo eso, no va a pasar nada. Y a veces todo esto que se hace se queda en ese nicho pequeño que es muy importante. Pero ¿cómo trascender? ¿Cómo llegar no solamente a ellos, sino a trascender en otras esferas y llegar a otros jóvenes o a otras voces con esto tan importante que ustedes están haciendo? Pues yo creo que más que, por ejemplo, llegarle a un niño de una condición social desfavorable con una noticia de actualidad panamericana, lo que tiene que llegarle uno, pues con lo que le tiene que llegar uno al niño es con algo que le favorezca, ¿sí? Apoyarlo, no sé, para que estudie. Comida, agua. Sí, como ese tipo de cosas. Porque es eso, o sea, realmente si nosotros no empezamos a generar esos pequeños cambios desde nosotros, pues es muy difícil que la situación cambie, ¿sí? Es muy difícil, y pues sí, muy bonito que hagan una marcha y que se haga toda una instalación de Doris Salcedo y todo ese cuento, pero pues igual también ahí en la plaza hay gente que estaba acampando y que no tenía agua, que no tenía mercado, que tenía otras condiciones. En la plaza llega, por ejemplo, mucha gente indígenas que llegan caminando desde hace 3 meses y la gente les pasa por el lado. Entonces creo que es como eso, como pensar en qué pequeñas acciones nosotros podemos replicar para de verdad generar un cambio, porque el cambio siempre se va a generar desde nosotros, ¿sí? Es imposible por ejemplo, el caso, si nosotros con Actualidad Panamericana dijéramos ahora para diciembre vamos a hacer una gran recolección de mercados para la gente en los sitios más vulnerables, la gente va a creer que es mamando gallo, ¿sí? Y la gente no nos va a creer. Pasó que, por ejemplo, cuando se perdió un conocido de nosotros que es humorista, que se llama Gonzalo Valderrama, nosotros publicamos el cuento de su desaparición en nuestras redes y la gente pensaba que era mamando gallo. Y desde ahí dijimos, no, pues no podemos hacer nada serio porque no nos van a creer. Entonces creo que eso, creo que más que buscar que un tercero o una persona externa nos solucione a nosotros o nos dé unas opciones de cambio, creo que es desde nosotros que tenemos que generar. Y no esperar que nosotros vayamos a hacer pues la revolución bolchevique de una, sino pequeños actos, pequeñas cosas. Eso es realmente lo que cambia el mundo. Pues para mí, no sé ya para el resto de ustedes. Bueno, no, yo creo que lo único es que, hombre, trascender simplemente es trascender. Yo creo que trascender es encontrar un lugar en común, una necesidad en común y tratar de solucionarla. Trascender es comunicarse con las otras personas en realidad y generar lo que los expertos llaman el tejido social y a partir de esa construcción, construir. Me parece que, por ejemplo, es más lo que el rock previene la revolución que lo que el pop o el reggaetón previene la revolución, porque la gente cree que oyendo rock ya es revolucionaria y no es verdad, ¿sí?
ponerse en una posición de altura moral que rechaza el reggaetón, que rechaza la champeta, que rechaza es ponerse en la misma posición en la que se pusieron los curas cuando rechazaban el bullerengue, cuando rechazaban el bambuco, cuando rechazaban el currulao, cuando rechazaban lo que era negro, porque es que entonces a nosotros nos parece que eso es música incivilizada, y no, y son rasgos culturales, pero políticamente es muy diciente que nosotros no estemos dispuestos a aceptar a una persona que oye una música distinta, a una persona que tiene un consumo cultural distinto a nosotros, cuando deberíamos tener un objetivo en común. Decía, había una charla que era muy interesante, que era la contraposición entre Orwell y Huxley. Entonces, Orwell hizo esta novela del Gran Hermano, 1984, en donde uno estaba siendo observado todo el tiempo y la paranoia era la constante y a uno lo tenían en un universo orwelliano, uno está sometido al miedo todo el tiempo. Mientras que en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley uno está sometido por el placer. Lo que decía el que había construido esta charla es que el que había terminado teniendo razón era Huxley. Nosotros estamos sometidos por el placer, nosotros estamos sometidos por la comodidad, puede ser por la comodidad del reggaetón o la comodidad del rock o la comodidad del simulacro, ¿sí? Por la comodidad de quien hace una pedrea que no soluciona nada, una vez cada 15 días se agarra a piedra con los policías que tampoco van a solucionar nada ni van a restablecer el orden de nada, tienen un encuentro, incluso echan voladores y paran el tráfico, eso es como una performance, eso tiene un guión, no solucionan nada y se van para sus casas, ¿sí? Nosotros estamos sometidos por la comodidad de tener incluso la indignación en las redes sociales, de tener directores de noticias que amamos y directores de noticias que odiamos. Nosotros estamos sometidos por la comodidad de tener sistemas de televisión cerrada y tener bebidas azucaradas y tener una vida que nos permite incluso acostumbrarnos a nuestra propia incomodidad y al hambre de los demás. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? No sé, quemar los televisores, como irnos de nuestra casa, volvernos colombianos, hablar con la gente, solucionar los problemas de nuestro barrio y ver a ver qué se hace realmente. Nada de lo que vinimos a hablar acá creo que ayuda realmente en eso. Es un poco frustrante, pero sí es un poco así. Es decir, finalmente hacer algo corresponde a hacer algo de verdad. Pero uno solo puede hacer algo y uno solo puede ser inteligente si uno piensa en comunidad. Y le preguntaban, es un cuento muy famoso, pero trajeron a un experto japonés en inteligencia a Colombia. Entonces la última pregunta que le hicieron fue, bueno, ¿quién es más inteligente, un japonés o un colombiano? El man dijo, un colombiano es más inteligente que un japonés, pero 2 japoneses son más inteligentes que 2 colombianos. Ahí está. ¿Ya? ¿Podemos dejar esto como colofón o quiere usted cerrar? Sí, yo no sé si tú tienes algo para decir. ¿Cómo? Porque ese trasfondo de análisis político que uno le puede dar a sus contenidos en una red social, ¿no cree usted que realmente en algún sentido pueden ayudar a alguien a entender o a hacer entender a alguien en la realidad que verdaderamente vivimos? Sí, pues eso tiene una utilidad. Sí, pues eso tiene una utilidad. Eso tiene una utilidad que es poder comunicarse con personas con las que de otra manera uno no se podría comunicar. Si alguien le pide unos argumentos y uno tiene la oportunidad de argumentar, eso está bien. Lo que pasa es que no existe democratización alguna ahí. ¿Sí? A mí me están preguntando porque yo salgo en televisión. A mí me están siguiendo porque yo salgo en televisión y finalmente pues eso solamente es un reflejo de cómo somos nosotros. No importa, está bien. Si yo puedo utilizar esa fama que me da no sé cuántos seguidores para hablar con alguien directamente, darle unos argumentos y que la persona diga, me parece bien, o al menos para decirle, no, vamos a llevar este debate en unos términos más cordiales o más tranquilos, menos ofensivos, vamos a calmarnos, ahí sí. O sea, vamos a hablar en otros términos y uno puede limpiar el debate, eso sirve individuo a individuo, pero como una revolución social colectiva, muy difícilmente. La revolución social colectiva se puede hacer en otros términos. Las redes sociales algún papel cumplirán, pero en este caso a mí me parecen más útiles persona a persona. ¿Sí? Como todo lo demás es cantarle al coro, ¿sí? Es predicarle al coro, como decir, ¿sí? Es como cuando, o sea, yo sé cuando yo tuiteo, es decir, uno tiene el derecho inalienable al drama, ¿no? Como hacer uno mismo y hablar de lo que uno mismo, y precisamente por eso es que uno no debe sobredimensionar el poder de sus propias redes sociales, pues al menos cuando son personales,
Entonces, cuando yo hablo sobre Santa Fe, sé que le estoy hablando a los hinchas de Santa Fe. Sí, seguramente por ahí saldrán 2 de Millonarios, ay, sí, resentido, pero no sé, lo que sea, cualquier vaina. Y si uno puede como moderar el debate, contener ese tipo de vainas, pues es útil. De resto, hay que hacer, ahí sí, las revoluciones hay que hacerlas en donde se hacen las revoluciones, que es en los palacios de gobierno, no en Twitter. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, Santiago, Actualidad Panamericana. A todos, gracias por venir. Los invito a un descansito de 5 minutos porque ya arrancamos con nuestra próxima charla que se denomina Salir del anonimato, caso de éxito editorial, que nacieron en redes sociales, que nos acompañarán Lizeth León, Catalina Alba y Alejandro Rojas. Entonces, por favor, no se vayan, esperemos unos 5 o 10 minutos que comenzaremos con nuestra siguiente charla.